Buenas tardes. Como siempre, bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María y los invito a tener una palabra de oración para que el Señor nos dirija y nos muestre sus verdades en este estudio de la parte 6 de Daniel, capítulo 5 y la caída de Babilonia. Bondadoso Padre en los cielos, perdona nuestros pecados. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que nos recuerde todas las cosas y que pongas tus palabras en mis labios, que bendigas este estudio, que me unjas mis labios para que lo pueda presentar de tal manera que tu mensaje se entienda y que sea una bendición para aquellos que van a ver este video. Dales a ellos también tu Santo Espíritu que les ayude a entender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el estudio se llama Daniel capítulo 5 y la caída de Babilonia. Es la parte 6 de esa serie. Y pues vamos a empezar con esta declaración acá. Los pensamientos de Belsasar le turbaron con respecto a la escritura de la mano sobre la pared. Los pensamientos de Belsasar le turbaron con respecto a la escritura de la mano sobre la pared. Y a medida que vamos a ir leyendo y desarrollando este estudio, vamos a enfocar nuestros pensamientos en la palabra turbaron, o ellos se turbaron. Y así vamos a leer Daniel capítulo 6. Entonces el rey se puso pálido y sus pensamientos le turbaron. Se desencajaron las articulaciones de sus caderas y sus rodillas se chocaban la una contra la otra. Entonces vemos acá que Daniel capítulo 5 verso 6 está hablando por supuesto del rey Belsasar, que cuando vio la mano que escribía una escritura que él no podía leer sobre la pared, sus pensamientos le turbaron y le agarró un temblor que se chocaba su rodilla la una contra la otra. Pero yo quiero decir aquí por adelantado, aunque en el estudio lo vamos a ir viendo poco a poco, que estos capítulos y estos diferentes ejemplos en que cada uno de estos personajes se turbaron, se aplican para el fin del mundo, para la crisis de la ley dominical. Cuando ellos invalidan la ley de Dios, por lo tanto es tiempo de actuar y el Señor responde entonces a todas estas personas que se han confederado contra Dios en invalidar sus mandamientos, también se turbarán y les tomará temblor, como sucedió aquí a Belsasar.
Vamos a leer aquí este título que dice: el espíritu de Nabucodonosor estaba turbado respecto del sueño del capítulo 2. Entonces aquí, en el capítulo 2 del rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño, y estando en su cama le vinieron pensamientos por saber qué iba a ocurrir en el futuro. Y Dios le reveló el sueño, y el sueño tenía que ver con lo que iba a ocurrir al fin de los tiempos. Y el sueño se le fue y se turbó su espíritu por saber el sueño. Así que él también se turba, y este sueño que tiene en el capítulo 2 se refiere a eventos también del tiempo del fin. Por lo tanto, esta palabra se turbaron tiene que ver con nuestros tiempos finales. Leamos Daniel 2, 1, 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y su espíritu se turbó y no pudo dormir. El rey mandó llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros, a los caldeos, para que le declarasen sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Entonces vemos que en este caso también el rey Nabucodonosor se turbó y deseaba entender el sueño, pero no podía. Ni los magos ni los adivinos que llamó tampoco pudieron. Veamos las similitudes que tiene con Belsasar, porque él, cuando la mano escribió la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, mandó llamar a sus sabios, a sus adivinos, a sus astrólogos, a sus consejeros, para que le interpretaran la escritura, y ninguno pudo. Entonces le hablaron de Daniel y mandó llamar a Daniel. En el sueño de Nabucodonosor, Belsasar se turbó y mandó llamar a Daniel para que le interpretara la escritura, porque los magos no pudieron. En el sueño de Nabucodonosor, él también se turbó. Tampoco los sabios, los adivinos y los consejeros del rey pudieron decirle el sueño y su interpretación. También envió por Daniel para que resolviese el misterio. Entonces, Nabucodonosor y Daniel se turban también respecto de los 7 tiempos. Estamos viendo aquí los casos en que cada uno de estos personajes se turbaron. Los 7 tiempos de Nabucodonosor están en Daniel 4, verso 4, 5 y verso 9 al 19. Y vamos a leer. Nabucodonosor estaba tranquilo en su palacio y próspero en su palacio. Entonces, dice Nabucodonosor, tuve un sueño que me espantó, y las fantasías sobre mi cama y las visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces manda llamar a Daniel y dice, Belsasar, jefe de los magos, como entiendo que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio está escondido de ti, dime las visiones del sueño que he tenido y su interpretación. Pero entonces el rey se turbó, pide a Daniel que le dé la interpretación de el sueño,
Y Daniel le dice, yo, el rey Nabucodonosor, he tenido un sueño, le dice el rey a él. Tú, pues, Belsasar, di la interpretación, puesto que todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su interpretación. Pero tú sí puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito por un momento, y sus pensamientos le turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo, oh Señor mío, que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. Así que vemos que en el caso de Belsasar, en el caso de Nabucodonosor, con el sueño de Daniel capítulo 2, y en el caso de Nabucodonosor con el sueño que se enloqueció por 7 años, que se creía un buey. Tanto Belsasar como Nabucodonosor y Daniel, que estaba interpretando el sueño del rey Nabucodonosor cuando se creía un buey, el sueño que le predecía que iba a enloquecer por 7 años, se turbaron. Y cuando vengan los tiempos del fin, sé que estos capítulos se aplican al tiempo final, al tiempo del fin, cuando el Señor se levante para actuar porque han invalidado tu ley. Tenemos otro caso de personajes que se turbaron en su tiempo del fin para ellos. Tenemos acá un título que dice, el espíritu de Faraón lo turbó sobre el sueño del ganado y el maíz. Eso está en Génesis 41 del 1 al 12 y dice, aconteció después de 2 años completos que el faraón tuvo un sueño. He aquí que él estaba de pie y del Nilo subían 7 vacas de hermoso aspecto y gordas de carne y pacían entre los juncos. Pero he aquí que otras 7 vacas salían del Nilo detrás de ellas de mal aspecto y flacas de carne. Estas se pusieron junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Entonces las vacas de mal aspecto y flacas de carne devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Y el faraón se despertó. Se durmió de nuevo y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas subieron de un solo tallo, gruesas y hermosas. Pero he aquí, detrás de ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del oriente. El viento del oriente tiene que ver con el Islam, por el viento del oriente. Entonces las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó, y he aquí que había sido un sueño. Sucedió que por la mañana su espíritu estaba perturbado, por lo que mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. El faraón les contó sus sueños, pero no había quien se los interpretase al faraón. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, ahora haré mención de una falta mía.
El faraón se enojó contra sus siervos y nos echó en la cárcel de la casa del capitán de la guardia, junto con el jefe de los panaderos. En la misma noche él y yo tuvimos un sueño, y cada uno tenía su propia interpretación. Y estaba allí con nosotros un hombre hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Se lo contamos, y él interpretó nuestro sueño, y cada uno le interpretó su propio sueño. Entonces vemos que el faraón también se turba con su sueño. No le puede nadie interpretar el sueño al faraón. Son situaciones similares a las de Nabucodonosor y Belsasar. Y José, como Daniel, es enviado para interpretar el sueño de Faraón, que también se turbó por saber la interpretación del sueño. Entonces vemos aquí, estudiando como Isaías 28, 10 al 12 dice, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, que encontramos las similitudes de estos hombres que se turbaron al saber sus sueños, al tener estas visiones, al ver la mano que escribía caracteres misteriosos en la pared. Y este turbarse se aplica al fin del tiempo. Vamos a leer otra situación de que se turbaron en el fin del tiempo que era para ellos. Está en Éxodo 14, 21 al 28 y dice, entonces extendió Moisés su mano sobre el mar y Jehová hizo que éste se retirase con fuerte viento del oriente, que sopló toda aquella noche, e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Y los ríos de Israel entraron en medio del mar seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos, con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, Jehová miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de los carros de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, porque Jehová combate por ellos contra los egipcios. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó Jehová a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes con todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó ni uno solo. Entonces dice que ellos sembró confusión en el ejército de los egipcios. Sembró confusión o se turbaron. Otra situación en que se turbaron. Y como ya dije, esto también se aplica en el tiempo del fin,
Para los enemigos de Dios que persiguen a su pueblo, se turbarán, les tomará temblor, quedarán una rodilla contra la otra. Cuando vean su pueblo, empoderado por el Señor, lleno de su Santo Espíritu, con su capitán al frente, ellos se turbarán y se volverán atrás. Vamos a seguirlo leyendo. Los reyes son turbados. Salmo 48. Y vamos a leer desde el verso 3. Salmo 48, donde dice que los reyes son turbados. Estos reyes de los que vamos a leer acá se aplican a los reyes del tiempo del fin, que se han confederado en la ONU para luchar contra Dios, invalidando sus mandamientos y contra su pueblo obediente de sus mandamientos. El verso 3 dice, Dios en sus palacios es conocido por refugio. Porque he aquí, los reyes se han aliado, han avanzado juntos, tienen una confederación que se llama la ONU. Pero viéndola así, ¿a quién vieron así? Al pueblo de Dios, al remanente, su iglesia. Pero viéndola así, su iglesia, que son los que de verdad hacen lo que dicen el Señor, que son la ínfima minoría, el remanente. Pero viéndola así, se quedaron atónitos. ¿Y qué les sucedió? Se turbaron y se dieron prisa a huir. Allí se apoderó de ellos el estremecimiento. Tuvieron dolor como de mujer que da a luz, como el viento del oriente rompes las naves de Tarsis. Entonces, en Salmo 48, los versos 4 y 5 que acabamos de leer, Salmo 48, los versos 4 y 5 que acabamos de leer, fueron cumplidos parcialmente en la crucifixión de Cristo. Y vamos a leer una cita acá que está en Señales de los Tiempos, 4 de enero de 1899, que dice, la crucifixión de Cristo tomó lugar en la celebración de la Pascua. En ese tiempo, gente de todas partes del mundo se reunieron en Jerusalén. Representantes de tribunales extranjeros, reyes, nobles, príncipes, hombres de gran influencia, presenciaron las escenas de la muerte de Cristo. Aquí los reyes estaban reunidos en esa época, estaban confederados. Pasaron juntos y lo vieron. Entonces se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a partir. Se turbaron cuando vieron a Jesús y se apresuraron a regresarse, a partir. Fue entonces cuando Jehová asestó un golpe que se sintió hasta la parte más remota de la tierra. La noticia de la muerte de Cristo fue llevada por extraños a todas partes del mundo. Esta es la verdad vital sobre la cual Dios quiere que los hombres de todas las épocas fijen su atención. Él tendrá la muerte de su Hijo como el gran centro de atracción. Cuando Cristo salió de la tumba, proclamó sobre el sepulcro abierto
que José, sobre el sepulcro abierto de José, yo soy la resurrección y la vida. Esto lo había designado Dios en su sabiduría. Él estaba cumpliendo su plan de magnitud infinita, cuyo desarrollo comenzó en la caída. Señales de los tiempos, 4 de enero de 1899. Entonces los reyes de la tierra estaban reunidos allí. Pasaron y miraron a Cristo Jesús cuando estaba siendo crucificado y las señales milagrosas que ocurrieron, y se turbaron, se apresuraron a huir, se volvieron. Y vamos a leer acá una cita que está en el deseado de todas las gentes, en la página 709, que dice así: porque Satanás también se turbó cuando Cristo murió, cuando Cristo fue crucificado, él también se turbó. Y vamos a ver, y para él, para Satanás, cuando hizo crucificar a su Señor, se turbó porque para él simbólicamente vio la mano que escribía la escritura misteriosa en la pared, que son juicios, que es su tiempo del fin, que es condenación, porque Satanás después de eso ya no tendría oportunidad de volver atrás ni de ser perdonado. Y esto lo decimos en base a esta cita que tenemos acá en el deseado de todas las gentes, página 709, verso 4. Dice: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no han caído y delante del universo, delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Habría perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podía ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni de acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropa de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Quedó roto para siempre el último vínculo de simpatía entre Satanás y el universo celestial. Así como cuando Belsasar vio la mano en la pared y se turbó, porque el reino había sido arrancado de él y le había sido entregado a los medos y a los persas, demostrando Dios con esto que él reina sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. También Satanás se turbó porque cuando crucificó a cruz, porque quedó roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial,
Deseado de todas las gentes, anoten la cita porque esa no está en las notas. Deseado de todas las gentes, página 709, verso 4. Nota, el Salmo 48, los versos que leímos, que son el 4 y el 7, será cumplido durante la crisis de la ley dominical. El Salmo 48 será cumplido y dice, porque he aquí los reyes se han aliado, han avanzado juntos, pero viendo al remanente de Dios así quedaron atónitos. Se turbaron y se dieron prisa a huir. Allí se apoderó de ellos estremecimiento. Tuvieron dolor como de mujer que da a luz. Tuvieron dolor como de mujer que da a luz, y esto será cumplido en la crisis de la ley dominical. Estos reyes representan los 10 reyes de Apocalipsis 17, 12 y 14. Y vamos a leerlos. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, la ONU, que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. Estos tienen un solo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él somos llamados elegidos y fieles. Por lo tanto, esos son los reyes de Apocalipsis, de Salmo 48, 4 y 7 que se turbaron. Cuando el Señor los venza, ellos se turbarán y se apresurarán para huir, para regresar, para volver atrás. Estar turbado se asocia con dolor, como el de una mujer de parto. Y vamos a leer una cita que nos aclare más esto, o nos lo relacione más, que está en Jeremías 50:43, dice. El rey de Babilonia oyó su fama, y sus manos se debilitaron, y la angustia se apoderó de él. Dolor como de mujer que da a luz. Cuando el rey de Babilonia oyó su fama, esto, por supuesto, que tiene que ver, más adelante lo vamos a leer, con Daniel 11, 44, cuando dice que el rey de Babilonia oyó su fama y sus manos se debilitaron y le tomó angustia y dolor como una mujer de luz del rey de Babilonia. Y ese rey de Babilonia, tiene que ver con Daniel 11:44, con el rey del norte. Y con ese verso que dice, y noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, lo turbarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto de Daniel 11:44 es tiempo del fin. Por lo tanto, la palabra turbar tiene que ver con el tiempo del fin, con la crisis de la ley dominical, cuando Dios los turbe, los confunda, se turbarán y se apresurarán a huir. Vamos a leer el Salmo 83, los versos del 1 al 17. Cántico, Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni permanezcas inmóvil.
Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen han levantado la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astutamente, se han confederado contra el pueblo de Dios. Han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, de modo que dejen de ser una nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Han conspirado juntos, de común acuerdo, han hecho pacto contra ti, las tiendas de Edom, los ismaelitas, Moab, los agrienos, biblos, Amón, Amalec, los filisteos, con los habitantes de Tiro. También los asirios se han juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Entonces estas 10 tribus que acabamos de nombrar aquí representan los 10 reyes de Apocalipsis 17, que son ahora la ONU. 10 significa lo universal, que son la ONU. Dice, hazlos como a Madián, como a Sisara y a Javín, en el tiempo de Quizón. Perecieron en Endor y fueron hechos abono para el suelo. Pon a sus nobles como a Oreb y a Zib, a todos sus príncipes como a Sebal y a Salmuna, porque han dicho, heredemos nosotros los prados de Dios. Oh Dios mío, hazlos como remolino de hojas, como paja ante el viento, como fuego que quema el bosque, como llama que abraza las montañas. Persíguelos con tu tempestad, aterrorízalos con tu huracán. Llena sus caras de vergüenza y que busquen tu nombre, oh Jehová. Sean confundidos y turbados para siempre. ¿Quién? Estos 10 reyes. Sean confundidos y turbados para siempre estos 2 reyes que están, esta gran confederación universal que está confederada contra Dios, contra Jesucristo, en sus mandamientos y en la persona de los que los obedecen. Sean confundidos y turbados para siempre. Sean afrentados y perezcan. Conozcan que tu nombre es Jehová. Tú solo eres altísimo sobre toda la tierra. Entonces, esto representa el tiempo del fin, la crisis de la ley dominical, los 10 reyes modernos, los reyes de Apocalipsis 17, la ONU, que se han confederado contra Dios para invalidar sus mandamientos y para perseguir a Jesucristo en la persona de los que obedecen los mandamientos. Y como les dice, sean confundidos y turbados para siempre. Sean afrentados. ¿Para qué? Para que conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo eres altísimo sobre toda la tierra. Es las mismas palabras que están allí en Nabucodonosor, para que sepa que Jehová es Dios y que reina sobre el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. Vamos a buscar allí la afirmación. Dice, para que sepan que Jehová es Dios, que reina sobre el reino de los hombres y a quien él quiere lo da. Dice acá, para que los vivientes conozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres.
que lo da a quien quiere y que lo da a quien quiere. Entonces, esa es la razón, para que conozcan. Y esto se parece al último verso del Salmo 83, el verso de aquí, el último que escribimos, que está aquí, 18, dice: sean confundidos y turbados para siempre y sean afrentados y perezcan. Conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo eres altísimo sobre toda la tierra y reina sobre el reino de los hombres. Nota. El último verso del Salmo 83, para que los hombres sepan que tú, cuyo único nombre es Jehová, eres el más alto sobre toda la tierra. Ese mismo pensamiento fue expresado a Nabucodonosor en Daniel 4, 25 y 32. Y vamos a volverlo a repetir aquí. Que te echarán, y con las bestias será tu morada del campo, y te harán comer hierbas como los bueyes, y te mojarán con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y te apartarán de los hombres, y tu morada será con las bestias del campo. Hierba te harán comer como los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Esto también se expresa en la escritura en la mano de la pared. ¿Cómo se expresa allí en la escritura de la mano de la pared en Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Vamos a ver. Entonces fue la parte de la mano enviada por él. Y este escrito fue escrito. Y esta es la escritura que se escribió. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios ha contado tu reino y lo ha acabado. Tekel, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Así que Dios reinó sobre el reino de Babilonia, le puso fin y se lo entregó a los medos y a los persas. De esta manera, los hombres deben saber que Dios es altísimo, el más alto, que reina sobre los reyes. Es como, en otras palabras, decir eso, que reina sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Ahí se lo quiso dar a los medos y a los persas. Daniel estaba preocupado con respecto a la visión del capítulo 7. Estaba preocupado, estaba también turbado. Daniel 7, 15 y 28. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto, y las visiones de mi cabeza me alarmaron. Aquí termina el asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y me puse pálido, pero guardé el asunto en mi corazón. También Daniel fue turbado. Herodes y Jerusalén estaban preocupados por el nacimiento de Cristo. Vamos a leerlo acá en Mateo 2, 1 y 3. Estaban preocupados o estaban turbados por el nacimiento de Cristo. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces ellos aquí también se turbaron. Se acercaba el fin para los judíos.
Los sacerdotes y los gobernantes estaban preocupados por el milagro de la resurrección de Lázaro. Aquí también encontramos preocupados o turbados, son sinónimas. Y aquí en la resurrección de Lázaro también encontramos que los sacerdotes y los gobernantes se turbaron. Leamos del deseado de todas las gentes, página 497, párrafo 2, dice: en este concilio convocado para planear la muerte de Cristo, estaba presente el testigo que oyó las palabras jactanciosas de Nabucodonosor, que presenció la fiesta idólatra de Belsasar, que estaba presente cuando Cristo en Nazaret se proclamó a sí mismo el ungido. Este testigo también está presente ahora en el fin del mundo. Este testigo estaba ahora haciendo sentir a los gobernantes qué clase de obra estaban haciendo. Así que muy profundamente los gobernantes sabían qué clase de obra estaban haciendo ellos. El Espíritu Santo les estaba diciendo. Así que ahí estaba también ese testigo. El mismo testigo que estuvo en las palabras jactanciosas de Nabucodonosor, en la fiesta idólatra de Belsasar. Ese testigo también estaba presente cuando Cristo en Nazaret se proclamó a sí mismo el ungido. Este testigo estaba ahora haciendo sentir a los gobernantes qué clase de obra estaban haciendo. Los sucesos de la vida de Cristo surgieron ante ellos con una claridad que los alarmó. Recordaron la escena del templo, cuando Jesús, entonces de 12 años, de pie ante los sabios doctores de la ley, les hacía preguntas que los asombraban. Así que ese testigo les recordó. Ellos estaban planeando matar a Jesús y el testigo que estuvo en la fiesta, que escuchó las palabras jactanciosas de Nabucodonosor, el testigo que estuvo presente en la fiesta idólatra de Belsasar, le recordó a estos sacerdotes que estaban reunidos para planear la muerte de Jesús. Cuando Jesús de 12 años estuvo allá en el templo haciéndoles preguntas difíciles, recordaron ese milagro. Dice: el milagro recién realizado daba testimonio de que Jesús no era sino el Hijo de Dios. Las escrituras del Antiguo Testamento concernientes al Cristo resplandecían ante su mente con su verdadero significado. Y estos sacerdotes que habían convocado concilio para planear la muerte de Jesús, perplejos y turbados, se turbaron también. Los gobernantes preguntaron: ¿qué hacemos? Había división en el concilio. Bajo la impresión del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes no podían desterrar el sentimiento de que estaban luchando contra Dios. Entonces tenemos un título aquí que dice: el rey del norte está preocupado respecto a las noticias del oriente y del norte. Leímos ya todos los ejemplos anteriores de personajes que se turbaron cuando les llegó su tiempo del fin, cuando vieron, en otras palabras, para ellos, la misteriosa mano que escribió los caracteres misteriosos en la pared.
tiempo de crisis, tiempo de juicio, y que todo esto se aplica a la crisis de la ley dominical. Entonces el título dice, el rey del norte está preocupado respecto de las noticias del oriente y del norte. Daniel 11:44. Pero las noticias del oriente y del norte lo espantarán o lo turbarán. Saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Las noticias del oriente y del norte, oriente, Islam, y del norte lo turbarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces vemos que él también se turba, y este versículo de Daniel 11:44 es el tiempo del fin. Entonces vemos al rey del norte turbado. No debemos preocuparnos, un título acá, en cuanto a las guerras y los rumores de guerras. Saliendo Jesús, se apartaba del templo y se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? En verdad yo os digo, no quedará piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañará a muchos, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el fin aún no es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todos estos son el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces se escandalizarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perdure hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces el Señor que dice que cuando venga el fin, no se turben ustedes, tienen un refugio. Nuestro refugio es el Señor Jehová de los ejércitos. Nota, todos los casos de arriba de individuos siendo turbados nos remiten a los eventos del fin del mundo. Nos remiten a estos tiempos que estamos viviendo. Y tenemos una cita acá en Experiencias y Enseñanzas de Ellen White, página 210, que dice, en diciembre 10 de 1891 se me mostró que Dios haría una gran obra por medio de la verdad. Si hombres devotos y abnegados se entregaran sin reservas al trabajo de presentarlo a los que están en tinieblas, aquellos que tienen un conocimiento de la preciosa verdad y que son consagrados a Dios, deben aprovechar cada oportunidad donde hay una apertura para llevar la verdad. Ángeles de Dios se mueven sobre los corazones y las conciencias de los pueblos de otras naciones, y las almas honestas se turban
al presenciar las señales de los tiempos en el estado inestable de las naciones. La pregunta surge en sus corazones: ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Mientras Dios y los ángeles trabajan para impresionar los corazones, los siervos de Cristo parecen quedarse dormidos, pero pocos están trabajando al unísono con los mensajeros celestiales. Pocos son los que están trabajando al unísono, unidos con los mensajeros celestiales. Pero aquí dice también que dice ángeles de Dios se mueven sobre los corazones de las conciencias de los pueblos de otras naciones, y las almas honestas se turban al presenciar las señales de los tiempos en el estado inestable de las naciones. Al presenciar ahora estas señales de este tiempo del fin, los sinceros de corazón se turban al presenciar esta inestabilidad de las naciones modernas. Y la pregunta surge en sus corazones: ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Vamos a leer Lucas 21:26. Y dice así: desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Desfallecen los hombres allá en los Estados Unidos y en todo el mundo, porque las potencias de los cielos están siendo conmovidas. Y lo vamos a comparar con lo que dice el Salmo 48, 4 y 7, que vamos a leerlo, Salmo 48, 4 y 7, que dice: porque he aquí los reyes, estos reyes modernos, los reyes de Apocalipsis 17, se han aliado, han avanzado juntos, pero viendo al remanente así, se quedaron atónitos, se turbaron y se dieron prisa a huir. Allí se apoderó de ellos estremecimiento. Tuvieron dolor como de mujer que da a luz. Entonces, también esta palabra turbar tiene que ver con estos tiempos del fin, con la crisis de la ley dominical. Y vamos a leer aquí otra cita en Jeremías 7:44. Y la vamos a relacionar con una cita que está en el deseado de todas las gentes, página 679, párrafo 4. Así que vamos a leer Jeremías 7:44. Jeremías 7:44. Jeremías 7:44. Ay, no la tengo. Yo creo que la escribí mal. Me va a tocar saltarla. Vamos a ver si será esto. Y si no, de todas maneras, vamos a leer entonces el deseado de todas las gentes. Puede ser que la haya escrito al revés.
Vamos a leer entonces, porque esa cita creo que la anoté mal, pero vamos a leer El deseado de todas las gentes, página 679, párrafo 4. Que dice así: los perseguidores de Cristo habían procurado medir su carácter por el propio. Le habían presentado tan vil como ellos mismos. Pero detrás de todas las apariencias del momento se insinuó otra escena, una escena que ellos contemplaran un día en toda su gloria. Una escena que ellos contemplarán un día en toda su gloria. Hubo algunos que temblaron en presencia de Cristo, mientras la ruda muchedumbre se inclinaba irrisoriamente delante de él. Algunos de los que se adelantaban con este propósito retrocedieron. Muchos, mudos de temor, Herodes se sintió convencido. Los últimos rayos de la luz misericordiosa resplandecían sobre su corazón endurecido por el pecado. Comprendió que este no era un hombre común, porque la divinidad había fulgurado a través de la humanidad. En el mismo momento en que Cristo estaba rodeado de burladores, adúlteros y homicidas, Herodes sintió que estaba contemplando a un Dios sobre su trono. Entonces Dios les dio esta impresión a algunos allí, y es lo que cuando estaban crucificando a Jesús y se turbaron y se apresuraron a huir. Y esto se repetirá ahora en el tiempo del fin, cuando estos reyes de la tierra vayan contra el pueblo de Dios, contra su remanente, y viéndolo así como el Señor termina de hacer su obra en él, se turbarán, se espantarán y se apresurarán a volver atrás, se apresurarán a huir. Así que esto mirarán, es como mirar su mano que escribe en la pared los caracteres misteriosos de juicio, cuando el reino será arrancado de ellos y dados a los santos, a Jesucristo y a los santos del Altísimo. Esto no se debe tomar livianamente. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea las cosas que están escritas para prepararnos para el tiempo del fin. Es mi deseo que entiendan este mensaje. Es mi deseo que todos los que entiendan este mensaje y vean que estas cosas son así, le den like al video y lo esparzan ampliamente por todo el mundo, y que el Espíritu Santo esté con ustedes y bendiga este mensaje y a los que lo van a escuchar, para que se preparen para estos momentos del tiempo del fin que estamos enfrentando. Les invito a que se arrodillen conmigo a tener una palabra de oración. Señor, muchas gracias porque hemos podido grabar otro estudio que nos preparará para la crisis de la ley dominical. Ayúdanos, Señor, ser refugio nuestro en estos últimos momentos de la historia de la tierra. Apiádate de muchos y de nuestros hijos para que cambien de actitud y vuelvan a ti antes de que sea demasiado tarde. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.